Bien, continuamos. Haciendo un rápido repaso, veis imágenes de los alemanes forzando la frontera con Polonia el 1 de septiembre. Estamos en la primera fase de la guerra, acordaos, hasta el final del año 41. Como unas semanas más tarde se encuentran con los soviéticos y aunque en principio eran dos potencias ideológicamente en los extremos y enemigas, fijaros que en esa época del 39 al 41 se llevan aparentemente bien y se han repartido Polonia entre ambos, ¿no? Para escándalo de muchos. La guerra tonta, hasta que se decide en primavera del 40 atacar Hitler a Francia, pero como mientras tanto va invadiendo, os acordáis, Dinamarca y Noruega, pero el resto de frentes permanecen activos, ¿eh? Y como finalmente cuando ataca Francia entra por Países Bajos, Holanda y Bélgica, ¿eh? Y rápidamente va a conseguir lo que no había conseguido Alemania en el año 14, que caiga Francia, porque ahora con la guerra relámpago esas divisiones Panzer de tanques apoyados por aviones y con una infantería muy eficaz por detrás destruyen la resistencia francesa, rodean las principales líneas de defensa francesas porque no estaban preparadas para el ataque por Bélgica, aunque parezca mentira, ¿no? Y Francia, viendo que cae París en pocas semanas, decide rendirse. Se rinde el mariscal, que es como una especie de gran jefe militar, Pétain, que asume la presidencia de Francia al dimitir el gobierno francés y rinde Francia a los alemanes. Les tiene que dar la mitad del país, que pasa directamente a ser parte del Tercer Reich, del Imperio Alemán, y le deja el Tercer Reich a Francia, la mitad sur, gobernada por Pétain. La capital ya no puede ser París, ahora va a ser la ciudad balneario de Vichy. Vichy se escribe, y entonces va a ser una Francia aliada a los nazis, una Francia que se va a llamar colaboracionista, ¿eh? Así que todo esto pasa en verano del año 40 y es un desastre porque deja a Inglaterra sola. Pero no todos los franceses aceptan esta rendición tan humillante y esta vergüenza de colaborar a partir de entonces con Hitler, ¿eh? Ahora veremos cómo algunos, bajo el mandato o el mando, mejor dicho, del general de Gaulle, se huyen a las colonias africanas y desde allí proclaman que resistirán a los alemanes y que Francia no se rinde. Y desde Argelia, Senegal, todas esas colonias francesas que había en el norte de África, ayudados por los británicos y pronto por los norteamericanos, pues intentarán resistir, ¿no? Y también desde la propia Francia con guerrillas, comandos de la llamada resistencia. Bueno, esta es la guerra relámpago en Bélgica, Holanda y luego el norte de Francia, que como veis pues es el mayor éxito del ejército alemán, ¿eh? Aunque no fue total porque dejaron huir al grueso del ejército británico que había ido allí a ayudar a los franceses en Dunkerque. Hitler, pues, afortunadamente para los británicos, les tenía cercados en las playas de Dunkerque, pero no se decidió, intentó negociar con Gran Bretaña y mientras dio tiempo a que embarcaran para Gran Bretaña, salvándose nada menos que más de 300.000 hombres. Hubiera sido un golpe durísimo para Gran Bretaña capturar a esos 300.000 hombres y quién sabe, a lo mejor se hubiera rendido Gran Bretaña y habría cambiado la guerra. El caso es que ahí vemos a los alemanes desfilando por el Arco de Triunfo y los Campos Elíseos y cómo queda dividida en dos Francia, ¿eh? La Francia en manos alemanas, la de amarillo, y la Francia de Vichy, que es una Francia pro-alemana, colaboracionista, en verde, ¿eh? Y carteles del gobierno de Vichy llamando a que colaboren con los nazis y a que se alisten nada menos que los jóvenes franceses en las SS. Ese es el mariscal Pétain, que habla de una revolución nacional. Todo muy vergonzoso y muy profascista en un mariscal que había sido hasta entonces pues anti-alemán y que había combatido a Alemania en la Primera Guerra Mundial. ¿Quién la ha visto y quién le ve, no? Bueno, De Gaulle, con su manifiesto Viva la Francia libre, ¿eh? La resistencia, el que no acepta la humillación que está haciendo el mariscal Pétain. Y va a tener como base Londres, ¿no? Pero también el norte de África. En Londres se va a refugiar los restos del ejército francés junto con las colonias norteafricanas, decíamos, ¿no? Bueno, Hitler entonces tiene que atacar a Gran Bretaña. Estamos en el verano del 40, hace la operación León Marino, intento de invasión de Gran Bretaña, pero la flota alemana no puede con la flota británica, así que intentan bombardear Gran Bretaña y destruir la fuerza aérea británica. Es esa operación que os digo, primero una batalla aérea, que fracasa el resto del año 40, inicios del 41, porque los cazas británicos son mejores que los alemanes y logran por primera vez derrotar a los alemanes en una batalla aérea, aunque no dejara de ser bombardeado Londres y otras ciudades británicas. Como no pueden entonces invadir Gran Bretaña, fracasa entonces esa batalla del Atlántico, llamada así, dentro de la operación León Marino, pues deciden atacar a Gran Bretaña en otros lugares. Entonces, por ejemplo, invadir Egipto, que era la joya de la corona junto con la India de las colonias británicas, y también atacar las bases británicas en las islas griegas. Así que, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a intentar controlar el Mediterráneo los alemanes, ¿no? Van a invadir Yugoslavia, aunque no les había hecho nada, pero pilla de camino a Grecia y no les queda más remedio que invadirla, y ocupan Grecia y Creta
en ya primavera del año 41. Y envían una fuerza militar a África, el Afrika Korps, con el general Rommel, que era el mejor general alemán, para tomar Egipto y controlar el canal de Suez y así acceder al petróleo árabe. Esto hubiera sido un golpe, un jaque mate casi a los británicos, ¿no? Pero no lo consiguen. Bueno, aquí tenéis como quedan bombardeados Londres o catedrales británicas. Y Churchill, que se va a convertir en el héroe británico, en el primer ministro británico que decide resistir a los alemanes y no rendirse, como pedían otros, y que hace un discurso famoso en el que ofrece sangre, sudor y lágrimas al pueblo británico para vencer a los alemanes. Y cuando ganan sus cazas en esa batalla del Atlántico, dice que nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Aquí veis el Afrika Korps más que el Afrika Korps, al jefe del Afrika Korps, a Rommel, ¿no? Y primero pues tiene lugar la conquista que os decía de Grecia y Yugoslavia, ayudados por húngaros, rumanos, sobre todo rumanos y búlgaros. Hungría era amiga del Eje, pero todavía de momento no estaba en el bando del Eje, aunque lo acabará estando, A partir de ese año 41 no les queda otra a los húngaros que entrar en el bando del Eje. Así que, como veis, todos los Balcanes caen en manos de los alemanes. Pero pronto empezarán ataques británicos por allí a hacer un contraataque. La guerra del Norte de África va a ser otro segundo revés alemán. El primero había sido esa batalla aérea en la que no consiguen doblegar a los británicos en los cielos de Gran Bretaña. Pues el Afrika Korps de Rommel sí que entra en Egipto, se acerca a Alejandría y al Cairo, pero es detenido por los británicos en la batalla de El Alamein, que es una batalla clave entre finales del año 41 y principios del año 42, donde en dos batallas sucesivas en la misma zona los británicos rechazan a los alemanes, les obligan a retroceder y a partir de ahí viene el desastre del Afrika Korps, que es muy inferior en hombres y en suministros y en tanques y en armas a los británicos, y bastante había hecho con llegar hasta allí. Porque, claro, el Mediterráneo está en manos de la flota británica y es muy difícil que le lleguen refuerzos a Rommel. Así que Rommel se tratará de resistir, pero huirá a Túnez, que era base italiana, y acabará teniendo que rendirse unos meses más tarde. Este es el Afrika Korps con el símbolo tan curioso de la svástica nazi con una palmera. Y aquí veis cómo, a partir de septiembre del año 42, esa batalla del Alamein decide la guerra allí, huyen los alemanes y en primavera del 43 es conquistado Túnez por los británicos y expulsan a los alemanes e italianos del norte de África. Porque todo esto había empezado con el ataque italiano a los ingleses, que había sido un fracaso y había obligado a Hitler a enviar a esas tropas alemanas que os decía, el Afrika Korps. Como veis, estamos ya en el año 42, que es el año del giro, ¿no? Del cambio en la guerra. A partir de otoño del 42 empiezan a desembarcar, porque ya está en guerra con Alemania y Estados Unidos, empiezan a desembarcar en el norte de África tropas norteamericanas. Pronto, en el 43, invadirán Sicilia y a partir de ahí Nápoles. Y los italianos se rendirán a lo largo del año 43 y cambiarán de bando, como habían hecho en la Primera Guerra Mundial de otra manera, ¿no? Se pasarán a los aliados. En este caso sí que habían combatido a favor de los alemanes, no como en la Primera Guerra Mundial, pero cambian de alianza. El caso es que la guerra para los alemanes se decide más en Rusia, porque es el gran error de Hitler. En junio del 41, sin haber acabado con los ingleses, romper el pacto con Stalin y por sorpresa atacar. Hitler pensaba que si dejaba pasar el tiempo, cada vez los soviéticos serían más poderosos y serían ellos los que le atacarían. No sabemos, pero desde luego es un error de cálculo atacar a los soviéticos, porque aunque al principio va bien ese ataque, es la operación, por cierto, Barbarroja, se llama así, aunque va muy bien y se hace con la guerra relámpago y con un ejército mayor que nunca, no consiguen los objetivos, que son tomar Moscú, Leningrado y Stalingrado. Ni Moscú cae, ni Leningrado, aunque es cercado, durante toda la guerra resistirá, ni Stalingrado, que será la gran batalla en la que ya la guerra cambiará definitivamente. Y el caso es que avanzaron muy rápidamente por Rusia los alemanes y fijaros que en 6 meses prácticamente se acercaron a Moscú y tomaron una enorme cantidad de territorios. Pero el invierno ruso les detuvo, como había hecho con Napoleón 100 y pico años antes, y aunque el año siguiente, en verano, vuelven a la ofensiva y se acercarán y rodearán Stalingrado, ahí serán derrotados por los soviéticos en una batalla mítica de la Segunda Guerra Mundial y por no retroceder, como les ordena Hitler, caerán en manos soviéticas decenas de miles de hombres y muchos tanques y aviones alemanes, todo el ejército que tenían allí, y eso será un desastre del que nunca se recuperará. Bueno, ahí tenéis el despliegue por las llanuras rusas, ¿no?, de los alemanes. A todo esto está ya la guerra en Asia. No habíamos dicho nada de Japón. Japón ataca por sorpresa en diciembre del año 41 la base en Hawái de la flota norteamericana, Pearl Harbor, y eso obliga a que Estados Unidos le declare la guerra y de paso también a Alemania, porque Alemania declara la guerra a Estados Unidos tontamente. Así que ya tenemos a Estados Unidos metido en guerra contra el eje. Japón le pasa un poco como a Alemania. Al principio invade muchas islas, invade las Filipinas, invade la zona de Vietnam, Indochina,
derrotando a los franceses y a los británicos y a los estadounidenses, y toma buena parte de Indonesia, pero llega un momento en que no consigue avanzar más y empieza a ser derrotado por la flota norteamericana, que en el fondo es superior. En Pearl Harbor le habían hecho daño a los norteamericanos, pero ni muchísimo menos habían destruido toda su flota. Fueron varios barcos los destruidos y decenas de muertos, pero no fue un desastre tan irrecuperable para Estados Unidos. Venguemos Pearl Harbor, dice ahí el cartel, ¿no? Roosevelt firma la declaración de guerra. Y rápidamente empieza a cambiar la guerra en cuestión de 6 meses, ¿no? Porque a mediados del 42 la batalla de Midway es una primera gran derrota japonesa, batalla naval, y luego ya en febrero del 43, cerquita de Australia, la batalla de Guadalcanal es la que significa el fin de las ofensivas japonesas, y a partir de ahí pasan a estar a la defensiva. Por eso digo que el año 43 ya es la última etapa en la que el eje está a la defensiva. Fijaros lo que se llegó a expandir Japón. Llegó a tener buena parte de la zona este de China, llegó a tener toda Indochina, llegó a tener las Filipinas y a combatir en Nueva Guinea, que estaba a las puertas de Australia. Lo siguiente hubiera sido Australia. Bueno, este es la máxima expansión del Tercer Reich, ¿no? Cuando tiene todo lo que está en verde oscuro y verde claro, y el verde más clarito son los países aliados. Fijaros, bueno, y Grecia también falta aquí, ¿no? Y Grecia, Serbia, Montenegro y Francia pues serían conquistas ocupadas antes del 42. O sea, fijaros que estaba casi toda Europa en sus manos, parecía que era el único Reino Unido que resistía, pero luego se añade Rusia y esto va a ser demasiado para los alemanes, ¿no? Entonces, año 43. Bueno, estos son los campos de concentración que hacen los alemanes por toda esa Europa que tienen controlada, porque durante esos años están aplicando lo que llaman la solución final a los judíos, el intento sistemático de exterminarlos, llevándoles sobre todo a los que veis aquí con estos triangulitos, que son campos de exterminio, sobre todo Auschwitz. Van a morir varios millones de judíos, va a ser lo más horrible dentro de todo lo que hay en la Segunda Guerra Mundial. El frente del este cambia con la batalla de Stalingrado, esta es la máxima expansión alemana, hasta aquí, y a partir de ahí va a ser incontenible el contraataque soviético. Eso va a ser el desastre militar alemán. Así que fijaros, desde el año 43 los soviéticos contraatacan, avanzan rápidamente por el este de Europa desde que ganan una batalla de tanques, la batalla de Kursk, en verano del 43, que ya deja totalmente superior al ejército soviético, junto con los tanques y con los aviones, respecto al alemán. El alemán ya no puede resistir. Empieza a ser bombardeada Alemania por los americanos y por los soviéticos. Bombardeos terribles que destrozan ciudades como Dresde o Hamburgo. E incluso Berlín, por supuesto. Son bombardeadas las industrias alemanas. Y todo esto es un desastre que lleva a que, fijaros, en año y medio, desde agosto del 43 a diciembre del 44, los soviéticos avancen incontenibles y lleguen prácticamente a la frontera alemana. Mientras tanto, piden ayuda, porque están haciendo ellos todo el esfuerzo, a los norteamericanos, que estaban en Italia avanzando, que abran otro frente más. Y eso va a ser en verano del 44, Normandía, desembarco en Normandía. Que va a ser por sorpresa, porque los alemanes lo esperaban por otro lugar, y en cuestión de pocos meses los aliados recuperan París y recuperan la Francia ocupada por los alemanes. Eso ocurre desde verano del 44, con Eisenhower al frente. Al principio les costó mucho, pero luego ya a partir de finales del 44 los alemanes ya no pueden más y empiezan ya prácticamente desde su propio territorio intentar frenar por un lado a los americanos y por el otro a los soviéticos. No lo van a conseguir, porque son tan incontenibles unos y otros que Berlín va a caer en mayo del 45. En este caso llegan antes los rusos, que son más rápidos por el este. Los americanos estaban más entretenidos recuperando Italia y recuperando Francia y entrando por el oeste de Alemania. Se estaban reuniendo durante toda esa última etapa de la guerra Stalin, el presidente norteamericano Eisenhower y el presidente británico Churchill para ver cómo sería la paz, porque ya veían que Alemania iba a perder, y ver cómo se repartirían zonas de influencia. Van a hacer conferencias en Teherán, en Yalta, que está en Rusia, está en Ucrania, y en Potsdam. Van a ser las 3 conferencias en las que van a repartirse Europa. Y Hitler, cuando ya sea imposible resistir más, decidirá suicidarse en su búnker de Berlín. Estas son imágenes del desembarco en Normandía. Y la operación se llama Operación Overlord, como lleva a liberar París en verano del 44, también entran en Roma por las mismas fechas los norteamericanos, y entrar luego por el oeste en Alemania, pero llegan primero los soviéticos a Berlín. El búnker de Hitler, donde se suicidará junto con Göring y otros jefes nazis, esas juventudes hitlerianas, que son las últimas que tratan de luchar, Hitler condecorando a adolescentes, ya no le quedan más soldados, y Hitler muere. En Japón, con las 2 bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, ocurre igual. Se acabó la resistencia después de batallas como Filipinas y Okinawa. Japón se rinde y termina la Segunda Guerra Mundial ya en septiembre del 45. Bueno, pues ha sido muy rápido, pero esto ha sido todo. Ahora en el mapa interactivo os trataré también de volver a explicar esto.
Hasta luego.